Hoy quiero compartir contigo un testimonio de algo que aconteció en mi vida y trata directamente la provisión de Dios mientras me acompañas a comerme estos pedacitos de lechosa. Entrando en el tema, el caso es que yo como madre soltera y mis 3 hijos, ya las grandes eran adolescentes, tuvimos una buena época a pesar de que pasamos muchas carencias. En esa buena época de nuestra vida, vivíamos en un lugar en el estado Carabobo y había una vecina en la vereda de atrás de mi casa que su esposo la había abandonado con 5 niños y un embarazo, o eran 4 niños y un embarazo. Bueno, el caso eran como 5 o 6 niños. Se había ido con otra mujer y la abandonó así, en esa situación. Eso es terrible. Eso a mí me afectó mucho en el corazón. Yo no tenía mucho trato con ella, de hecho yo era nueva por esa calle. Yo tenía muchos años viviendo en ese barrio, pero es muy grande y yo vivía hacia otro sector. Entonces tenía poco tiempo viviendo en ese sector y yo no la conocía. La conocí para ese tiempo porque alguien la invitó a la iglesia donde yo iba y casualmente vimos que coincidíamos por la misma cuadra. Yo hacía mercados en una bodega en aquel entonces del gobierno, donde se compraba mucho más económico y no se hacía cola para esa época. No se hacía cola. Yo te estoy hablando, imagínate tú, mi hija mayor tiene 30 años ahorita y ella tendría como 14 años. O sea, hace 16 años atrás de lo que te estoy hablando. Y yo llenaba, yo no tenía gabinetes, para dónde almacenar la comida. Yo tenía hay unas bolsas grandes, saco o no sé cómo se le llame donde me estás viendo, grandes que se utilizaban mucho para hacer mercado, que eran decoradas, tenían un cierre. Yo tenía la bolsa más grande. Esa bolsa yo la llenaba con mercado para 15 días en mi casa, porque nos duraba 15 días. Lo cierto es que con esta situación de la vecina, yo pues le decía a mis hijos, cualquiera de ellos, o iban los 3, y les mandaba para el desayuno. Pero yo no le mandaba algo ahí, y lo digo para glorificar el nombre del Señor, porque ese querer en mi corazón lo puso el Señor. En otro momento, en mi humanidad, yo pensaría, no, pero ¿cómo voy a regalar mi comida? Tengo 3 hijos, soy sola, el ingreso es medido. La Gilsi humana, carnal, pensaría de esa manera. Entonces, esto ha sido totalmente de parte de Dios, que lo puso en mi corazón para bendecir a esa mujer con sus hijos en ese momento. Entonces yo le mandaba en la mañana, si era la harina pan, se la mandaba con el pedacito de queso y el poquito de mantequilla. Arepa sin mantequilla no funciona. No sé si ustedes pensarán igual. Al mediodía hacía lo mismo. Agarraba un pedacito de carne, un pedacito de pollo, o lo que le fuera a mandar, o granos, y le mandaba el arroz o la pasta, dependiendo de lo que mandara, con sus respectivos condimentos, aliños, fritos, para que guisara su asunto y comiera con sus hijos. Eso lo hacía yo 3 veces al día. 3 veces al día. Estuve casi 15 días haciendo eso. Y para mí fue una experiencia maravillosa, porque me sentía bien. Algo que es muy duro pasar es hambre. Y mucho más cuando tienes niños pequeños y no tienes una fuente de ingreso porque estás atada con un montón de niños, como era la situación de esta vecina. Y verla así, eso a mí, yo sentía paz, un refrigerio en mi alma cuando yo sabía que ella había comido con sus hijos. Muy duro. Lo cierto es que ese mercado, que a mí me debería haber durado 15 días, me duró más de un mes, me duró como 1 mes y medio. El mercado que yo hacía para mi casa con mis 3 hijos, para 15 días.
lo compartí con una familia de 6, si no me equivoco. Y el mercado no me duró los 15 días. Para nada. Me duró más de un mes. Como un mes y medio, si calculé yo. Y yo no había caído en cuenta de eso. Había vuelto a cobrar, a tener el dinero. Compré algunas cositas mínimas porque veía que no me faltaba mucho. Y sí lo hallé muy raro. Ya después volví a cobrar y vi que el saco estaba igual. Es un misterio que quizás nadie me lo pueda explicar, porque es lo sobrenatural de Dios, la provisión sobrenatural de Dios. No hay nadie, no hay nada, no hay que te pueda explicar esto. Yo lo viví en carne propia. Esto no es un cuento que yo estoy hablando aquí en primera persona, no. Esto me pasó a mí. Dios me proveyó para yo compartir con esa mujer. Y es ahí donde yo me doy cuenta que todo ese sentir que yo tenía en mi corazón, esa angustia por la situación de ella, venía de parte de Dios. Un tiempo después, le doy gloria a Dios porque ella en ese momento se le acomodó su situación. Ya tenía que cuidar a su bebé, había dado a luz el bebé, ya había pasado unos meses, le habían ayudado en la congregación. Ya cuando el niño lo podía dejar cuidando, ya se consiguió un empleo y se organizó. Tiempo después, mi situación se aprieta mucho. Y yo sin tener nada que comer en mi casa, tal cual te lo estoy diciendo, yo solamente me entregué como quien dice a Dios. Y dije, Señor, en oración, tú sabes, ¿qué voy a hacer? No tenía de dónde sacar. Y de una forma muy maravillosa y de una gran bendición, Dios movió sus ángeles. Recuerdo que tocaron mi puerta y eran 2 hermanitas que amo mucho, que no las voy a nombrar por respeto, porque no tengo la autorización para hacerlo, pero 2 hermanitas bellísimas de la congregación a donde yo estaba sirviendo en ese momento en Venezuela. Y me dijeron, te traemos esto de parte de Dios. Miren, sin yo tener, no tenía nada, o sea, no tenía nada que comer, nada que darle a mis hijos. Me llevaron pollo, carne, charcutería, aliños, verduras, vegetales, harina, arroz, pasta, grano. Un mercadito que me duró muchos días. Y días después viene otra hermana y me dice que sintió de parte del Señor llevarme otra bendición, que era otro mercadito. Y en esos momentos el Señor me suplió. Gloria doy a su nombre, porque Él no nos desampara en ningún momento. Y si nos toca acostarnos sin comer, nos tocó. Pero en todo darle la gloria a Dios, porque cuando venga la bendición va a ser una cosa tremenda que te va a sorprender de tal manera que tú no vas a tener cómo explicarlo. Y le doy la gloria a Dios por esas hermanas que escucharon la voz del Espíritu y hicieron caso a esa voz y a ese sentir y me bendijeron grandemente con mis hijos en ese momento. Entonces el Señor no se queda con nada. El Señor me retribuyó lo que yo en algún punto hice con esa señora por su gracia, por su amor, porque Él fue el que puso eso en mí. Y yo obedecí. Y como yo obedecí ese sentir que Él puso en mí, Él me bendijo y me retribuyó en el momento en que yo lo necesitaba. Por eso hoy te digo que no dudes nunca. No importa la situación que tú estés pasando. Dios provee. Es el mismo Dios que le dio provisión al pueblo de Israel cuando lo sacó de esclavitud. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Aun siendo ellos rebeldes. No va a ser distinto con nosotros. Porque es el mismo Dios, Él no cambia, es inmutable. Así que cree que Él existe, que Él hay, que Él está ahí, oyéndonos y viéndonos y pendiente de darnos su abrazo y su provisión divina. Dios te bendiga inmensamente y espero que haya sido de edificación este testimonio.